Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver los mejores mazos de ciclado rápido que hay ahorita mismo en Clash Royale. Todos aquellos mazos que van de 3.3 de elixir para abajo. Además de eso, desearles felices fiestas y feliz Navidad y que la hayan pasado excelente este fin de semana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a probarlo, ojito, en copas, para subir copas, pero igual pueden usarlo en el camino de leyendas. Y tenemos acá este primer mazo de 2.9, un clásico de globo minero, además con el golem de hielo que tiene esa nueva cara. Luego tenemos barril de bárbaros, mosquetera, bola de nieve, Larrys y torre bombardera. Un mazo que va excelente. Y vamos contra el pana Géminix. Vamos a ver cómo nos va a contar el bro de Géminix. Yo agarro y lanzo acá minero con globito tranquilamente para ver cuánto podemos llegar a hacer. Él tiene también un ciclado rápido bastante importante, que es este de reina arquera con torre bombardera. Y además seguramente tiene esqueleto gigante, monta o capaz es la versión de puercos. Ojito con eso. Pero igual, miren, nuestra globo ya haciendo daño. Igual con el que tiene buenas defensas. Está bien, una reina arquera defiende muy bien un globo. Vamos a ver cómo lo manejamos nosotros. Mira muy bien eso, tac, 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 perfecto, maravilloso. Ponemos una mosquetera desde atrás. Puede que sea la versión con terremoto o con bola de fuego, así que hay que tener cuidado. Tiene Valkyria, ojito. Puede ser la versión de bola de fuego. No, la versión de terremoto. Ojo, 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 ojo. Barril, no. Y el espíritu de fuego pegó. Bueno, él se gastó bastante elixir, así que vamos a nosotros a lanzar un poquito de esto por acá para poder agarrar y fastidiar al rival de la mejor manera. Vamos a meterle aquí estos Larrys, que lamentablemente no ayudaron mucho contra sus Larrys, pero terminamos haciendo un buen daño al final del día. No me quejo tampoco tanto. Voy a dar ese espíritu de fuego pegue, porque la verdad gastarme algo en eso puede jugarme en contra. Bueno, tenemos esto acá, perfecto. Ponemos una bola de nieve. En la bola de nieve ahí, tac, mueve todo, perfecto. Y terminó defendiendo de la mejor manera. Bueno, tal vez no de la mejor manera porque siento que gasté demasiado elixir, pero de que se defendió, se defendió. Vamos a ver con más tranquilidad. Podemos esperar a ver. Mi problema es la reina arquera, no la puedo matar rápido. Entonces ese es el pequeño detalle que tenemos nosotros en esta partida. Hay que tener mucho cuidado con la reina arquera. Nuestra mosquetera puede hacer juegos y matarla bastante tranqui, pero hay que tener cuidadito. Ponemos unos Larrys acá, perfecto, así protegemos nuestra mosquetera. Y ahora sí, nosotros agarramos y nos lanzamos en este ataque lindo, bello y hermoso, que la verdad muy bien el daño ahí, perfecto. Mira ese globo como pasa, porque el pozo, una torre bombardera bastante mal. Y miren el daño que terminamos haciendo, que creo que le terminamos tomando la torre. Claro que sí, listo papá, perfecto, hermoso, maravilloso. Ponemos torre bombardera por acá. Él muy bien con su terremotico, una bola de nieve. Y miren cómo defendemos. Ni con la invisibilidad de su reina pudo hacer algo. Nosotros por ahora, la verdad, la estamos llevando bastante bien. Ponemos unos Larry por acá, ponemos esto por aquí, esto que así. Y la bola de nieve, tac. Bien, no voy a poner ninguna estructura, es que ya no me servía para nada. Muy bien ahí la mosquetera, igualmente nos hizo mucho daño. Pero ahora nosotros también tenemos la oportunidad de atacar. Ojo con eso, doble golem de hielo que se van a ir por las 3. Pero ya el rival se rinde y terminamos ganando la partida. Vean que es un mazo que mientras vayas ciclando rápido y ciclando globos, vas a destruir al rival. Y luego tenemos un mazo parecido al anterior, que es un masito de monta esqueleto gigante con reina arquera. Si no tienes la reina arquera, puedes colocar una mosquetera. Luego tenemos el terremoto, muy importante para quitar las estructuras, para que nuestro monta pase. Cañón para defender alguna que otra unidad. Y luego Larrys, tronquito y espíritu de fuego para ciclar aún más rápido. Y vamos contra el pana Junior, vamos contra el señor Junior. Vamos a ver, empezamos con un monta. Siempre es bueno empezar con este mazo con un montita ahí tranquilito, bien puesto. Mira ese espíritu de fuego, ¡ping! Eliminando algunos Larrys, perfecto. Relajado, ya sé para la próxima para lanzarle un tronco predict ahí del más lindo, lo más bello y más hermoso. Metemos esto por acá. No sé todavía qué tiene, así que voy a poner el esqueleto gigante, porque en el caso que tenga, no sé, gigante o algo como esto, hay que tener mucho cuidado. Ojo que podría también haberlo defendido con una torre bombardera, perdón, con un cañón, y hubiese estado también bastante bien. Por lo que veo, un mazo bastante extraño, que me recuerda un mazo viejo de reclutas. Pudiera ser, ojo, aunque con el, bueno, no, con el minero también. Ojito, ojito que si pudiera ser un mazo viejo de reclutas, porque es que tiene Zapis, tiene
Hay cositas que digo, puede ser. Bueno, la bola de fuego no me convence tanto. Vamos a ver, nosotros aquí ponemos esto casi. Ta, 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 ta. Perfecto, ahí la reina arquera. Pegando a torre, no pega a torre. Larrys acá, los Larrys defienden muy bien a esto. De manera muy tranquila y chill. Hay que recordar que tiene los Zapis. Pero él tiene los Zapis. Y nosotros tenemos un monta esqueleto gigante. Que la verdad, perfecto de esta manera. Así vamos a hacer un daño terrible. No tengo ya para lanzar otra cosa. Así que nosotros vamos a ponerle un terremoto acá. Relajado con eso. Hacemos un daño. Defendemos y estamos tranqui. El tronco me lo estoy guardando para lo que sería un posible ataque con pandilla. Ojo con el cañoncito, que defiende muy bien. Tranquilazo, perfecto. Y además defiende el Zapi también. Hermoso el cañón. Para este tipo de cosas es bueno el posicionamiento, saber dónde posicionar las cartas, que eso lo quiero hablar en otro video, porque es muy importante que todos lo sepan. Y algunos me dicen, no, es que no puedo ganar, y muchas veces es por el posicionamiento. Vean que ahí ese cañón literal con 3 elixir defendí muy bien todo. Vamos a ver, bueno, ya en verdad no sé qué rayos me está trayendo el rival acá. Voy con la invisibilidad, tranquilita, perfecto. No hago más nada, meto esto por aquí porque ya el esqueleto gigante se encarga tranquilamente de eso. Una torre, un cañón tranquilito para defender eso. Un espíritu de fuego que la verdad, hermoso, magnífico. Y bueno, eso, esa bruja madre que la verdad no me gustó que convirtiera a mi Larry en un puerco. Metemos reina arquera. Vamos a ver, perfecto, maravilloso. Yo creo que acá, ahora sí, puedo lanzarme esto. Y miren cómo lo lanzamos nosotros esto aquí. Metemos esto por acá. Metemos unos Larrys por aquí. Miren ese buen daño que acabamos de hacer a la torre. Que de muy buena manera. La reina arquera también va a pegar 2 veces, 3 veces. No, una bestialidad, un animal. Un animal, la reina arquera. Agarramos, metimos espíritu de fuego. Metimos montita con terremoto. Y miren qué buena, qué buena. Y ese monta pega, pega. Y es torre. Y terminamos ganando la partida. Y por último sacamos los Sadbay. El Sadbay, que es un mazo de ciclado rápido también. Porque la idea, bueno, es ciclar y además baitear. Es muy importante en este mazo tener en cuenta esa parte de baitear. Que bueno, todas estas unidades que ven acá van a baitear el zap. ¿Por qué? Porque mueren con zap o les afecta el zap de alguna manera bastante eficaz, como puede ser el dragón infernal. Si te lo gastan ahí, lanza tu barril de esqueleto o tu murciélago, que va a fastidiar muchísimo al rival. La idea también es tanquear todo esto con el minero y bueno, el mega caballero para hacer destrozos. Y venimos contra el pana Kevin, pero en esta ocasión vamos a jugar en rankeds, en ligas, en camino de leyendas, para que vean que también los mazos funcionan en camino de leyendas. Voy a estar haciendo esto en diferentes videos también, de ir alternando entre los dos modos, para que vean que los mazos van perfectamente en cualquiera de ellos. También, ojo, que en desafío van bien los mazos en general, de todos. O sea, es muy raro que un mazo no te funcione en otro tipo de modo de juego de Clash. Sería rarísimo. Al menos que obviamente estemos hablando de un por 7 de elixir o algo por el estilo. Pero bueno, como siempre Supercell amándome, me saca un gigante eléctrico, yo teniendo un Sadbay. Gracias Supercell, te amo. Pero de paso este bicho es muy malo y me acaba de... Qué bueno, gracias Supercell. Ya entendí por qué me pusiste el counter. Porque Kevin acaba de hacer la peor defensa que pudo pensar en su vida, la verdad. Y el dragón infernal defiende excelente, es maravilla, hermoso. Y ese tornado... Llegó tarde, gracias que llegó tarde. Pero igualmente este rival me tiene un mazo que... ajá. Espera, vamos a esperarlo un poco porque... la verdad en cualquier momento me la remonta. Bien, nos activamos torre, perfecto. Supercell me quiere un montón. Gigante eléctrico con tornadito, capaz tiene hasta tronco y zap. Uno nunca sabe, pero bueno, nosotros la jugamos mejor de principio y el rival es que ya simplemente el hecho de que tenga gigante eléctrico es como que, brother, o sea, mi Sadbay es como que estoy muerto, pero la idea es ciclar también más rápido que él, aunque yo por lo que veo tiene un gigante eléctrico que cicla rápido, así que hay que tener eso también en cuenta. El espíritu de hielo, la verdad, no me ayuda en nada. Con espejo, es decir que también tiene gigante eléctrico espejo. Supercell, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Dímelo, por favor. Mira aquí, metemos esto por acá, presionamos, fastidiamos al rival con todo.
Perfecto, maravilloso. Metemos un zap acá para cambiarle el target. Perfecto, maravilloso. Lo molestamos al rival. Le lanzamos un mega caballero. Vamos a que fastidie. Uy, obligamos a sacarle ese gigante eléctrico. Ok, duendecito. Duendecito, vamos acá. Sin usar gigante, sin usar Drago Infernal porque creo que me quieren lanzar el espejo con el gigante eléctrico. Así que perfecto, maravilloso, magnífico. Mira, ves, yo sé. Es que yo sabía. Igualmente me lanza el tornado, ahí está. Vamos a ver si podemos detener esto lo más rápido posible. Ok, dale, pasa con flechas. Me voy. Supercell, te amo. Nunca sacas counter, jamás. Jamás sacas counter, Supercell, jamás lo haces. Dios mío, ¿ok? Y bueno, después de esa partida un poco problemática, terminamos ganando por estos 3 mazos, la verdad, de la mejor manera. 3 mazitos ciclados rápido que funcionan tanto en ladder como en copas, como en desafío. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, darse un buen like. ¡Feliz Navidad! Y los espero en el siguiente video.